Mi suegra era tajante. Quien no estuviera dispuesto a ayudar con las tareas del hogar no era bienvenido en su casa. Me miró, aparentemente esperando una disculpa o tal vez una muestra de remordimiento. A su lado, mi esposo Andrew llevaba una sonrisa burlona que sugería que disfrutaba del momento, saboreando mi reprimenda. Sin embargo, en lugar de la vergüenza esperada, una sorprendente sensación de calma me envolvió. Entonces me iré, declaré, con la voz firme y decidida. En ese instante, decidí dejar de preocuparme por sus acciones y actitudes. Me di cuenta de que, eventualmente, tendrían que enfrentar las consecuencias de su comportamiento. Soy Elizabeth, tengo 40 años, y me enfrento a un exigente trabajo de tiempo completo mientras manejo nuestro hogar. Andrew y yo tenemos 3 hijos adultos que han emprendido sus propios caminos. Esperábamos que esta etapa de nuestras vidas estuviera llena de aventuras compartidas, pero todo cambió cuando mi suegra, viuda y en busca de compañía, se mudó con nosotros. Su presencia cambió drásticamente la dinámica pacífica que existía entre Andrew y yo. Mi trabajo a menudo me mantiene en la oficina hasta después de las 7 de la tarde. Para cuando llego a casa, me encuentro con una escena que solo profundiza mi agotamiento. La sala está llena de bocadillos y ropa esparcida por todas partes. Andrew, aparentemente ajeno al desorden, está tumbado en el sofá con una cerveza en la mano, absorto en la televisión, sin apenas reconocer mi regreso. Sin la cena preparada, las tareas de la cocina caen exclusivamente sobre mí, y mi frustración aumenta con cada minuto que pasa. En muchas de estas noches, mi suegra sale de su habitación, lista para criticarme. Insiste en que mis noches largas y mis viajes de negocios no son excusa para descuidar mis responsabilidades en casa, acusándome de ser una mala ama de casa. Cada pequeño problema se convierte en alimento para sus juicios, y he aprendido que intentar defenderme solo aviva el fuego. En su lugar, he adoptado una estrategia de dejarla desahogarse hasta que se canse, una solución temporal que me ahorra más discusiones, aunque solo sea por un tiempo. Me tomo un momento para absorber sus ataques antes de cambiar mi enfoque a la cena. Sus palabras duelen, pero sigo adelante, sabiendo que su arenga eventualmente se agotará. Sin embargo, lo que encuentro más difícil de soportar es la reacción de Andrew. Parece deleitarse al presenciar las reprimendas de mi madre, repitiendo sus críticas mientras pongo la mesa. Las mujeres deberían apreciar a sus esposos. Te falta encanto, suele comentar, y Andrew se une, burlándose de mí. Mi ira no está dirigida únicamente a ella. Cada vez más se centra en el comportamiento de mi esposo. A pesar de mis innumerables solicitudes para que comenzaran la cena sin mí si llegaba tarde del trabajo, nunca escucharon. Cuando finalmente regresé a casa, los encontré sentados sin hacer nada, esperando a que les sirviera, como si no fuera más que una sirvienta. La dinámica en nuestro hogar ha empeorado significativamente desde que mi suegra se mudó. Antes de su llegada, mi esposo era un verdadero compañero, ayudando con las tareas del hogar, cocinando cuando llegaba tarde y participando activamente en la crianza de nuestros hijos. Ahora, ha dejado de ayudar y se ha unido a mi suegra en sus constantes críticas. Es tanto desconcertante como frustrante. Me llama perezosa e incompetente, pero ella es quien depende de nosotros. A pesar de haber heredado dinero de su difunto esposo, no ha contribuido ni un centavo. En cambio, derrochó su herencia en lujos, agotando rápidamente sus fondos e incluso acumulando deudas. Ahora vive con nosotros prácticamente sin pagar renta. La tensión comenzó desde el momento en que se mudó. Prometió ser considerada. Incluso se inclinó profundamente para demostrar su sinceridad, pero solo un día después, volvió a sus viejas costumbres, reprendiéndome por descuidar las tareas del hogar. Inicialmente, su repentino cambio fue casi humorístico, pero pronto se volvió serio. Me acusó de ser una mala esposa por priorizar mi carrera, criticando tanto mi trabajo doméstico como mis compromisos profesionales. Intenté explicarle que mi trabajo a veces requería horas tardías, pero mis palabras cayeron en oídos sordos. En lugar de entender, sugirió que tomara un trabajo a medio tiempo en el supermercado local, como si eso de alguna manera se alineara con sus expectativas. Su visión estrecha de lo que debería ser una nuera dejaba poco espacio para las realidades de mi carrera. Vivir con ella se convirtió en una batalla cuesta arriba. Cualquier insatisfacción que sintiera, como nuestras elecciones de comidas, conducía a una lluvia de quejas. Incluso las rutinas simples como el desayuno se volvieron problemáticas. Solíamos tomar pan o comprar almuerzo, pero ella desaprobaba esos hábitos. Eventualmente, comenzó a seguir nuestras reglas del hogar de mala gana, pero no sin constantes quejas. La cena se convirtió en un punto de gran tensión. Insistía en que se sirviera puntualmente a las 7 p.m., con al menos 3 guarniciones, y exigía que todos comieran juntos. Afirmaba que así operaban las familias normales.
pero mi trabajo a menudo me mantenía más allá de las 7 p.m., lo que hacía que sus demandas fueran poco prácticas. Sus expectativas inflexibles chocaban bruscamente con mis obligaciones profesionales, que eran cruciales para nuestra estabilidad financiera. Ella dudaba de la necesidad de mi trabajo, insinuando que el ingreso de Andrew debería ser suficiente, sugiriendo que mi trabajo era más una cuestión de elección que de necesidad. Cuando buscaba apoyo de Andrew, él simplemente desestimaba mis preocupaciones, sugiriendo que eventualmente aprendería la lección. Su falta de defensa solo intensificó mi frustración. Sentía que estaba contento de desempeñar el papel de esposo indiferente, incapaz de contribuir a las responsabilidades del hogar. Este comportamiento me irritaba aún más porque, cuando nos mudamos con mi suegra, rápidamente se puso del lado de ella en lugar de estar a mi lado. Desde entonces, parecía que se habían aliado contra mí, tratándome injustamente cada vez que intentaba involucrar a Andrew en las tareas del hogar. Mi suegra solía intervenir con frecuencia, insistiendo en que las tareas del hogar eran únicamente responsabilidad de la esposa, y Andrew nunca la desafiaba. Este cambio en la dinámica me dejó desconcertada, ya que siempre habíamos colaborado de manera efectiva en el pasado. Poco a poco, comencé a notar un patrón preocupante. Andrew sonreía cada vez que su madre me criticaba. Me di cuenta de que podría sentirse incómodo con mi salario más alto. Tal vez resentía la idea de tener que asumir las responsabilidades del hogar debido a ello. Esta realización me obligó a reevaluar muchos aspectos de nuestra relación y cuán drásticamente habían cambiado las cosas desde que su madre se mudó. Andrew, esperado para cumplir con el papel tradicional de proveedor familiar, no podía expresar su descontento. Sospechaba que en secreto disfrutaba de este arreglo. Desde su llegada, mi suegra había menospreciado con frecuencia mis contribuciones en casa, cuestionando abiertamente si Andrew era realmente el cabeza de familia. Parecía darle satisfacción verme reprendida, revelando un lado de él que nunca había reconocido completamente. Incluso después de todos nuestros años juntos, su presencia me hacía pasar días ansiosos contemplando mis próximos pasos. La atmósfera, que antes era armoniosa, ahora estaba cargada de tensión. Mi suegra era una constante fuente de conflictos, y Andrew había demostrado ser poco confiable. Antes de que ella se mudara, nunca había sentido la necesidad de tomar decisiones drásticas sobre nuestra vida juntos. Un día, mientras compraba, una vecina se acercó a mí con un comentario que me sorprendió. Me sugirió que debería ser más considerada con mi suegra. Confundida, le pedí que me explicara. Admitió que no le agradaba especialmente su propia suegra, pero no se consideraba una persona desconsiderada. Luego reveló algo inquietante. Mi suegra había estado hablando de mí. Según ella, yo descuidaba todo el trabajo del hogar. Nuestra casa siempre estaba desordenada y la ropa sucia se acumulaba perpetuamente. Mi suegra afirmaba que su reumatismo empeoraba porque tenía que hacer las tareas por sí misma, dado que Andrew regresaba tarde del trabajo. La forma en que me retrataban era impactante. Me mostraban como una esposa negligente que dependía de la comida para llevar en cada comida, dejando a mi suegra a lamentar su suerte. Se hizo evidente que esta narrativa estaba influyendo en cómo me veían las personas en nuestro vecindario. Las reacciones frías y hostiles que había estado recibiendo eran un resultado directo de las historias que mi suegra estaba esparciendo. A pesar de su pequeña y frágil estatura, sabía cómo manipular la situación para provocar simpatía, presentándose como la víctima de una nuera perezosa que eludía todas las responsabilidades del hogar. La expresión de la vecina era de fría acusación, reflejando el daño causado por estos relatos perjudiciales. Sintiéndome humillada porque nuestros problemas familiares se habían convertido en el tema de conversación del vecindario, murmuré una negación y apresuré mi camino a casa. Al entrar en la sala, encontré a mi suegra absorta en su programa de televisión, comiendo snacks. Por favor, deja de esparcir rumores, le imploré, con la voz firme, para mi desagrado. Ella simplemente se rió y respondió, pero es cierto, algo dentro de mí finalmente llegó a su punto de quiebre. Si ella estaba decidida a continuar con sus fabricaciones, entonces ya no mantendría la fachada de una nuera obediente. Al día siguiente, después de regresar a casa del trabajo, me encontré con las demandas habituales de la cena. Esta vez, sin embargo, ignoré las quejas de mi esposo y de mi suegra y me dirigí directamente a la cocina para preparar solo una porción de ramen instantáneo para mí. Cuando ella me vio, el rostro de mi suegra se sonrojó y sus protestas se hicieron más fuertes. Así que solo demuestras que eres la peor nuera. No haces nada de trabajo en casa. Bien, si así es como quieres ser, declaró enojada mientras yo saboreaba en silencio mis fideos. Quedó sin palabras, y eventualmente se volvió hacia Andrew en busca de apoyo. Cuando él se acercó a mí, le expuse todo. Mamá ha estado diciéndole a todos que soy una terrible nuera que descuida el trabajo del hogar. Cuando la confronté,
reafirmó sus afirmaciones. Así que he decidido dejar de hacerlo por completo. Solo estoy haciendo lo que ella le ha estado diciendo a todos, le expliqué, relatando mi encuentro con la vecina del día anterior. Andrew, con una expresión de preocupación, intentó mediar. Probablemente mamá solo exageró. No seas tan terca, sugirió. A pesar de que su madre estaba claramente en el error, él aún se puso de su lado, agotada y sin energía para discutir más. Descarté el tazón de ramen vacío, ignoré sus súplicas y me retiré al baño. Allí, hice mi lavandería y tomé un largo baño a solas. Mientras me empapaba, una ola de alivio me invadió. Se hizo evidente que, sin importar cuánto lo intentara, siempre seré etiquetada como la mala esposa. A partir de ese momento, decidí dejar de involucrarme en las tareas del hogar que mi suegra criticaba. Ella se lamentaba por la ausencia de pan recién horneado para el desayuno en mis días libres, pero me mantuve firme. A la mañana siguiente, cuando entré en la sala, me exigió que saliera a comprar pan de inmediato. Le respondí, ¿por qué no lo compras tú misma? Soy una esposa tan mala. De ahora en adelante, solo compraré mi parte. Necesitarás pagar por tu comida o manejarla tú misma. Ignorando sus protestas, me preparé una taza de café y rápidamente desayuné mientras observaba su reacción. Una parte de mí se preocupaba por haber sido demasiado dura, pero dada todo lo que había soportado, me parecía justificado. Después de terminar mi comida, solo arreglé mi sección de la desordenada sala y me acomodé con un libro. La tranquilidad fue pronto interrumpida por el timbre de la puerta. Miré el monitor y vi a un grupo de más de 4 personas mayores, caras familiares, paradas allí, claramente molestos. Confundida, observé cómo mi suegra se apresuraba a saludarlos. Fueron entrando uno tras otro, y me quedé atónita cuando uno de ellos me reprendió en voz alta. Escuché que eres la mujer malvada que ni siquiera cuida de su suegra. Estos visitantes eran los hermanos de mi suegra y sus cónyuges. Ella había esparcido sus falsos relatos de maltrato, acusándome de no alimentarla adecuadamente y de no permitirle bañarse, suplicando su intervención. Siendo la más joven de 4 con 3 hermanos mayores, tenía una sólida red de apoyo. Ahora, con los cónyuges incluidos, había 8 personas mayores en mi sala, etiquetándome como una especie de esposa demoníaca que merecía castigo. Sus acusaciones hicieron que mi corazón se acelerara de miedo. Esto es un malentendido, logré decir al fin, con la voz temblorosa, pero el hermano mayor alzó la voz, golpeando su bastón en el suelo, y gritó, «Deja de poner excusas». Los demás se unieron, exigiendo que me disculpara y reflexionara sobre mis supuestos errores. Justo en ese momento, mi esposo llegó, atraído por el alboroto. Cuando el hermano de mi suegra comenzó a criticar mi crianza, miré a Andrew en busca de apoyo, pero él permaneció en silencio. Para mi desdicha, se unió a la crítica, sumando su voz al coro en mi contra. En ese momento, mi cariño por él se evaporó. Siempre había pensado en mi esposo como una persona amable, pero se volvió evidente que no era amable, simplemente era débil, fácilmente influenciado por los demás e incapaz de mantenerse firme bajo presión. Durante el intercambio acalorado, uno de los hermanos de mi suegra tomó las críticas de Andrew en serio y sugirió que debería considerar el divorcio. Para mi horror, todos parecieron estar de acuerdo con él. Mi suegra entonces extendió una supuesta segunda oportunidad, insistiendo en que prometiera cambiar y servirle a ella y a mi esposo mejor en el futuro. Luchando por no llorar, escuché cómo sus hermanos me instaban a sentirme agradecida, afirmando que no encontraría una suegra más amable en ningún otro lugar. Incluso decidieron un horario rotativo, turnándose cada semana para comprobar si estaba cumpliendo con las tareas del hogar y atendiendo las necesidades de mi suegra y de mi esposo. Una vez que sus planes se concretaron, todos parecían satisfechos y decidieron celebrar su reunión con una salida a comer sushi. Al salir de la casa juntos, mi suegra no pudo resistir lanzar un comentario despectivo, instruyéndome que asegurara que la casa estuviera limpia y la lavandería hecha para cuando regresaran. Sola en la sala desordenada, me pregunté cómo había escalado todo hasta este punto. Nuestro matrimonio había sido feliz antes de su intervención, pero ahora me encontraba siendo el blanco de quejas de todos los lados. A pesar de estar haciendo lo mejor que podía, las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro, una mezcla de tristeza, arrepentimiento y rabia. Unas horas más tarde, mi esposo y mi suegra regresaron. Permanecí sentada en la desordenada sala, todavía lidiando con mis emociones. Mi suegra me sonrió con desdén. «Sal, no necesitamos una esposa que no sabe hacer las tareas del hogar. Te dije que limpiaras antes». No, ella parecía algo ebria, exigiendo que me fuera de inmediato. Andrew, sonriendo a su lado, pensaba que su apoyo aseguraría mi obediencia. En silencio,
Había alcanzado mi límite y ya no tenía deseos de esforzarme por ellos. Está bien, entonces me iré, respondí con calma, levantándome para salir de la sala. Detrás de mí, escuché a mi suegra y a mi esposo riendo, probablemente convencidos de que solo estaba haciendo una broma, pero sus reacciones ya no me importaban. Caminé hacia mi habitación, empaqué mis cosas y salí de la casa sin pronunciar otra palabra. Una semana después, mi suegra me llamó en pánico. Andrew dice que no tiene dinero. ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz frenética. Respondí con brutal honestidad. Andrew gana solo un tercio de lo que yo gano. He estado cubriendo la mayor parte de nuestros gastos, y la casa está a mi nombre. Estoy planeando venderla, así que tendrás que encontrar otro lugar donde vivir. Ella pensó que estaba bromeando, pero le insté a revisar los estados de cuenta bancarios en su cajón. Hubo un pesado silencio al otro lado de la línea mientras la realidad se asentaba. Luego comenzaron las súplicas. Me rogó que regresara, ofreciendo disculpas y alegando que Andrew estaba solo, pero me mantuve firme e informé que estaba avanzando con el divorcio a través de mi abogado. Terminé la llamada, ignorando sus súplicas llorosas. Con ayuda legal, presenté la demanda de divorcio, citando el comportamiento insoportable de mi suegra y la falta de apoyo de mi esposo como las principales razones. El proceso avanzó rápidamente, y recibí un pequeño acuerdo. Cuando expliqué la situación a mis hijos, ellos fueron solidarios, coincidiendo plenamente en que la culpa recaía en su padre y su abuela. Después del divorcio, vendí la casa, obligando a mi exesposo y a su madre a mudarse y quedarse temporalmente con parientes. Su estancia fue breve, pronto tuvieron que encontrar un pequeño departamento, luchando por salir adelante con su modesto ingreso. Por lo que he oído, ahora pasan sus días echándose la culpa mutuamente por sus desgracias. Mientras tanto, Andrew me ha bombardeado con mensajes, suplicando por una reconciliación e insistiendo en que ha cortado lazos con su madre. Sin embargo, encuentro estos mensajes más irritantes que cualquier otra cosa y estoy considerando seriamente bloquearlo para preservar mi paz. Sin su constante crítica pesando sobre mí, finalmente me siento liberada y lista para abrazar la vida en mis propios términos, enfocándome en mi realización personal y bienestar.